abordamos Kioto para dirigirnos con el tren bala hasta Hakone. Será la última parada antes de volver a Tokio para volver a Barcelona. Esta vía se ha puesto la música, son 2 horas de trayecto en el supertren bala y yo voy a ver si duermo un poquito. Llegar a Hakone hemos tenido que coger el Shinkansen hasta Odawara y ahora vamos a tener que coger 2 trenecitos de montaña para llegar hasta el hotel y después ya empezar a visitar Hakone. Después cogeremos un teleférico y finalmente un tramo por aguas en un barquito. A ver si tenemos suerte y podemos ver el Monte Fuji. En un tramo de vía veíamos que hacía como una cosa así, que no era una curva, y entonces ahora hemos visto que es para cambiar de vía. Sería una curva súper pronunciada y en lugar de hacer la curva pues hace así y coge la otra vía para seguir subiendo. Antes de empezar la visita por Hakone, nos vamos al Hotel Ryokan para dejar las maletas. Que bueno, estamos en un bus y hemos llegado a la estación y para darle la vuelta al bus hay una plataforma en el suelo que gira. Se pone el autobús encima de la plataforma y lo van girando para dar la vuelta. Qué bueno, antes de coger el funicular para ir a ver el Monte Fuji, hemos parado a comer en un restaurante en el primero que hemos encontrado y aquí detrás tienen un montón de muñequitos de Evas y de ángeles del anime de Evangelion, que a mí me ha encantado, me ha gustado mucho. Y ahora sí empezamos la ruta en funicular, teleférico y barco por Hakone. Este teleférico es uno de los puntos clave para divisar el Monte Fuji desde las alturas. Y por fin estamos en el teleférico que nos va a llevar hasta el lago Aichi. Estas fumarolas que se veían por aquí de azufre son de antiguas formaciones volcánicas que todavía emanan azufre que hasta pasando por el teleférico olía. Bueno, pues finalmente aquí detrás tenemos el Monte Fuji. No se ve muy bien, pero bueno, pero se ve. Tenemos el funicular para nosotros solos. Y estamos viendo un poquito del Monte Fuji. ¡Que se embala! Después del funicular y del teleférico vamos a coger un barquito que nos va a hacer un poco de crucero por el lago Ashi, desde donde también se supone que podemos ver el Fujiyama. Además nos ha tocado uno que es una reproducción, entre comillas, del Vasa, se llama igual, que está en el Museo Vasa de Estocolmo. Por aquí arriba os dejaremos el link del vídeo de Estocolmo. Este lago se originó hace 300.000 años y actualmente es el principal destino turístico de Hakone, conocido por ser uno de los lugares desde donde poder contemplar el Monte Fuji.
¿Todavía no nos sigues? Pues suscríbete a nuestro canal y dale a la campanita para recibir todas nuestras notificaciones. Estamos en una tienda de souvenirs bajando del barquito y mirad lo que hay aquí. Suffocation son los mejores. Después del barquito y antes de volver al hotel, donde nos espera un bañito onsen privado, porque aquí el señor, explícales por qué tenemos uno privado. Tenemos uno privado porque en los públicos no te puedes bañar si llevas tatuajes. Y yo llevo un tatuaje y me lo ha visto el señor y me ha dicho, no, si quieres bañarte en uno privado. Es que aquí se ve que los tatuajes solo los llevan la mafia japonesa, los yakuza. Pero yo como no tengo los ojos achinados, pues yo no soy de la mafia. Pero por si acaso, le dicen que no. Total, que antes de volver al hotel, vamos a dar una vuelta por el centro de Hakone. El centro de Hakone prácticamente es solo una calle, pero está repleta de tiendas de souvenirs y de comida. Como curiosidad, esta ciudad aparece en el anime Evangelion, nombrada como Tokio 3, escenario donde ocurre toda la serie. Como todavía no habíamos probado el sake, hemos visto un garito por la calle que ponía sake y hemos dicho, pues vamos a aprovechar. Y es un garito con tatami, pero en los tatamis que hemos estado hasta ahora tenían agujero para poner los pies y este no. Este es tal cual, auténtico, como se sientan ellos aquí. No hay hueco. A mí no me gusta estar sentado así, me cansa mucho. Yo sentado normal. Estoy totalmente de acuerdo. Tengo la espalda ya y las piernas aquí así aguantando. Esto un ratito vale, pero una cena... Todos los japoneses están sentados como los occidentales, o sea que sea por algo. Sí, somos los únicos pringados. Hay dos chicas ahí porque no tenían más sitio, pero... Sentados en el puro suelo. Kanpai. 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 Yo pensaba que sería como Orujo y no es tan fuerte, es como Ribeiro, es más flojito. Y después del sake y para acabar la visita a Hakone, hacemos un paseo nocturno siguiendo el río. Como Hakone está situado en un área volcánica, hay un montón de aguas termales o onsen y entonces toda esta zona de aquí está llena de ryokan, los alojamientos típicos japoneses que tienen su onsen, que son los baños termales típicos japoneses también. Y aparte hay pues onsens privados que no son de hoteles, donde también puedes ir y darte tu baño relajante. Y ahora sí, volvemos a nuestro hotel Ryokan, que todavía no hemos visto la habitación. Para acabar el viaje en Japón vamos a dormir la penúltima noche en un ryokan. Tenemos muchas ganas de probar a ver cómo es la experiencia. Ahora hemos entrado a lo que es el previo de la habitación, que son todas unas piedras grandes así con piedrecitas donde te tienes que descalzar y hay unas chanclas. Vamos para adentro a ver qué hay. ¡Wala! Es tremendo esto. Pedazo de habitación. Es enorme, súper cuca. Y pedazo de camas. Con lo chiquitillas que han sido las camas en el viaje. Yo que me pensaba que íbamos a dormir en el puro suelo y esto es, vamos, va a ser la mejor cama que hemos pillado aquí en Japón. Muy bien, muy bien. Es espectacular esto. Es chulísimo.
Pues ya estamos equipados con los kimonos. Porque nos vamos a probar el onsen. Y Xavi parece un samurái. A ver. Para usar el onsen hay varios requisitos. Te tienes que duchar antes, que supongo que antes de entrar, ¿no? Habrá como una ducha. Tienes que ir desnudo, o sea, no puedes ir con traje de baño, ni bikini, ni nada. Y no se puede llevar ni teléfonos móviles, ni cámara, ni nada. Así que nos vamos a poder enseñar cómo es el onsen por dentro. Hasta aquí podemos leer, oye. Tendréis que venir para probarlo. Exacto. Bueno, pues con esto despedimos el vídeo de hoy. Mañana última etapa hacia Tokio. Estaremos en un hotel que está ya cerca del aeropuerto porque pasado mañana volamos bastante pronto por la mañana y ya está. Mañana nos explicamos a ver cómo ha ido lo del baño. Vale, buenas noches.